No es la iglesia la que se inventó la misión, es la misión la que se inventó a la iglesia para que siguiera ese programa misionero a lo largo de los años y de los siglos. No, es la misión que salió del corazón de Dios y del amor de Dios la que genera todo lo demás. Por eso hablamos ante todo de misión en salida, antes que hablar de iglesia en salida, que también es una verdad a que nos vamos a referir. Entonces voy a mostrarles unos cuantos rostros. Bueno, quería mostrarles antes una imagen. Esta imagen es muy simpática porque es una imagen que representa a Jesús, pero representa a Jesús diciendo: déjenme salir. Es que Él se siente encerrado. Cuando no hay misión, Él se siente encerrado en la iglesia. Y esas palabras y ese concepto de déjenme salir, obviamente no es mío, porque estamos hablando de la misión en la visión del Papa Francisco. Pues exactamente cuando el Papa Francisco no era todavía Papa, en esos encuentros preliminares a la elección del pontificado, entonces él hizo como un discursito y donde decía eso: Jesucristo grita, déjenme salir. Es decir, que todos nosotros lo llevemos hacia afuera. Esa es la misión en salida. Y por eso, qué lindo pues tener esta imagen de Jesús donde anhela salir, ir más allá de todas las fronteras de las fronteras de la fe. Entonces, el primer rostro es la operación antiencerramiento y evidentemente pues está ahí también la imagen de Jesús que dije: déjenme salir. Pero hay otras imágenes interesantes. Por ejemplo, dice el vestido negro. Les cuento que yo fui vicario apostólico en San Vicente del Caguán durante unos 13 años y tenía un vestidito como este, lo mismo. Un vestidito negro que era para las grandes reuniones con los obispos. Y un día fui a sacar el vestido porque se necesitaba y no lo encontré. Fue un vestido blanco. Dije: ¿pero esto qué es? Este no es mi vestido. Y póngame a observar. Pues sí, ese era mi vestido. Y se había llenado todo él de moho. De ese moho que hace que las cosas negras se vuelvan blancas, ¿no? Y ese es el peligro cuando no hay misión, que nos llenemos de moho, cuando nos encerremos. Y por eso hay que hacer la operación antiencerramiento. Vean, ustedes ven ahí también a un oso hormiguero verde. ¿Y por qué verde si los osos hormigueros no son verdes? No, pero el oso hormiguero se cuelga en una rama y se queda ahí horas y horas y se va llenando de algas. Y las algas son verdes. Y a un momento dado queda todo cubierto de algas por no moverse, por no salir, por quedarse encerrado. Bueno, al menos queda protegido de los que le quieren hacer la cacería, pero de todas maneras es otro ejemplo lamentable de ese quedarse encerrado. Por eso qué importante la operación anti-encerramiento. Miren, había una esclava, una mujer esclava en los Estados Unidos, se llamaba Harriet, y ella luchó y luchó por dejar la esclavitud. Finalmente fue libre y empezó a hacer una gran campaña para que pudieran ser liberados todos los demás esclavos que había en ese momento. Y ella decía esto: ya después de unos años, ya he logrado liberar unos 1000 esclavos. Podría liberar otros 1000, pero es dificilísimo porque ellos no tienen conciencia de ser esclavos.
Miren, la misma conciencia los tenía encerrados en la esclavitud. Entonces, vean, también ese es un gran desafío para nosotros. A ver, ¿qué es lo que internamente nos encierra, no? Los encierra. Esa era la esclavitud de la conciencia. Y claro está, pues también hay tantas otras costumbres, ¿no? Por ejemplo, aquel oso que estaba en el zoológico, después de muchos años le quitaron la jaula. Y al quitarle la jaula, todos pensaban que el oso iba a sentirse libre y a correr. No, los mismos 3 metros que hacía cuando estaba enjaulado, lo siguió haciendo. 3 metros de para allá, 3 metros de para acá y nada más. No logró liberarse de la jaula, a pesar de que se la quitaron. Así sucede. Y sucede con tantas otras cosas. Sucede con nuestro mismo cuerpo. ¿Cuántas veces nos parecemos a la viejita toda chueca del Evangelio, encorvada ella, que solo podía mirar su propio cuerpo y unos centímetros más allá y nada más? ¿Y cuántas personas no entran en la misión en salida por estar totalmente atrapados en el interés de su propio cuerpo y nada más? Entonces, vean, estas son cosas que suceden. Por eso Jesús le decía a la gente: ustedes han oído decir, por ejemplo, ustedes han oído decir, odien a sus enemigos, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Los liberaba de unas normas, de unas leyes que en lugar de abrir el corazón, encerraban el corazón. Entonces, operación antiencerramiento. Ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver eso con la misión? Tiene que ver, sí, porque en el momento en que cada uno hace esfuerzo por liberarse de aquello que lo atrapa y que le impide salir, ya en ese momento es misionero. Si su anhelo es llegar a salir, llegar a anunciar el Evangelio, entonces esta operación, la primera, es por eso muy importante. Miren, yo no sé si hay un texto, sí, hay un texto del Papa que está, el que está allá arriba en la esquinita, ¿ustedes lo alcanzan a leer? ¿Quieren que lo leamos todos en voz alta? Bueno, adelante. Prefiero accidentada y manchada por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Muy bien, magnífico. Pasamos al segundo punto. Segundo rostro de la misión. Vean, en nuestra vida personal puede tener 2 tipos de destino. Uno, cuando hemos sido desde pequeñitos, hemos estado en un clima de seguridad, esa seguridad que nos da el cariño de la familia, y entonces una vez que nos sentimos seguros, vamos abriéndonos a otros horizontes, vamos abriéndonos a otros mundos. La seguridad nos ayuda y entonces nos abrimos a los demás y nos abrimos a nuestro propio pueblo y nos movemos más allá de las fronteras del propio pueblo y más allá de las fronteras de las propias ideas para conocerlas de otros. Pero cuando uno no ha vivido desde pequeñito esa seguridad, se queda siempre buscando la seguridad que no encontró de pequeño, y eso le impide moverse, y más bien se va concentrando en sí mismo, y va alimentando ese tipo de encerramiento que es como una enfermedad, lo va alimentando con cosas artificiales. Por ejemplo, la droga.
Ahora dicen que la marihuana es terapéutica. Vamos a ver cuántos quedan sanados y cuántos quedan adictos a la marihuana. Ese es todo un interrogante. Pero el hecho es que cuando una persona drogadicta va encerrando cada vez más el propio círculo de sus intereses hasta reducirlos al propio cuerpo, y todo su interés se concentra allí, en responder a esas necesidades lamentables que tiene. Entonces, pues vean, son dos caminos muy diferentes. Evidentemente se puede pasar del primero al segundo y hacer cosas grandes también. Y en esa imagen ustedes ven un nombre que es Daniel Comboni. ¿Y qué pasa con este Daniel Comboni? Sucede lo siguiente: por allá en el año 1547 hubo en el Japón una matanza horrible de cristianos y misioneros, catequistas, laicos. Bueno, fueron unos 200 que murieron, muchos de ellos crucificados. Esa reacción violenta contra el cristianismo en el Japón llevó a que no se volviera nunca más a hablar del Japón, ni tanto menos en el Japón del cristianismo. Quedó todo eso como sumido en un profundo silencio, en una oscuridad. Pero en una ocasión, una persona llamado San Alfonso María de Ligorio decidió escribir un folletico pequeñito, un folletico para dar a conocer esos hechos del Japón, los mártires japoneses. Y eso entusiasmó a mucha gente. Mucha gente volvió a sentir espíritu misionero gracias a ese librito. Y entre esos había un muchacho de 15 años llamado Daniel Comboni, a cuyas manos llegó el librito escrito por San Alfonso María de Ligorio y se entusiasmó con la misión. Dijo: yo también quiero ser misionero de alguna manera. Y la verdad es que nunca fue a Asia, pero sí dedicó toda su vida a la misión y terminó en África, fundó a los misioneros combonianos, y es santo, ¿no? Es San Daniel Comboni, claro está. Entonces, vea, pero todo empezó cuando encontró ese librito y vio que su vida podía tener unos horizontes muy diferentes, y fue el comienzo, fue el punto de partida de una misión como lo ha sido de muchos de ustedes y lo será de tantos otros. Qué bonito que el Señor le dé a uno la gracia de tener ese punto de partida para empezar su camino en salida misionera. Para eso se necesitan cositas como, por ejemplo, desapego, dice ahí. Y dice también, desapego, pues de tantas cosas que hay que desapegarse cuando se quiere poner en salida, cuando se quiere realmente ir a los demás, se necesita ese desapego. Y naturalmente la obediencia a la llamada que el Señor le hace a uno, obediencia a la llamada. Entonces ya no sigo mi camino, sigo el de Él. Vean, hay uno de esos cantantes que ustedes ya no conocen porque es viejo, que se llamaba Frank Sinatra, ¿no? Y Frank Sinatra cantaba una canción que se llamaba My Way, y My Way quería decir a mi manera. Es decir, y a la gente le encantaba cantar eso. Yo hago mi vida a mi manera, yo me construyo a mi manera, yo decido a mi manera, todo a mi manera, ¿no? Pero miren, por ejemplo, el profeta Jeremías o San Pablo jamás pudieron decir a mi manera, porque desde cuando estaban en el vientre de la madre ya el Señor les había dicho lo que iba a hacer de su vida y les tocó simplemente obedecer.
y fueron grandes profetas el uno, misionero el otro, y creo que les salió muy bien no haberse ido a su manera, sino a la manera de Dios. Segundo punto, segundo rostro, la misión en su punto de partida. Tercero, entonces, tercer rostro, la misión a los otros más allá de las fronteras de la fe. Qué bonito eso, de ir más allá de las fronteras de la fe. Y yo quisiera colocar tomar ese nombre, esos dos nombres, Pedro Claver y Alfonso Rodríguez, muy conocidos entre nosotros, especialmente el primero, Pedro Claver, pero vean, Pedro Claver, a un momento dado el Señor sintió que lo llamaba el Señor a venir por estas tierras, y entonces para aconsejarse se fue donde los jesuitas, pero llegó donde los jesuitas y el que le abrió la puerta fue el portero, y el portero le dijo, pues siga. Y se pusieron a hablar los dos y no hubo necesidad de nadie más. Ese portero se las sabía todas, porque es que por la portería pasaban todas las cartas, todos los informes, todo lo que acontecía en el Nuevo Mundo, y el portero estaba súper informado. Y por eso le dijo, si quieres ir, no ve en busca de riquezas, allá hay gente sufriendo, son esclavos, decídete. Y él se decidió, Pedro Claver se decidió, gracias a ese portero maravilloso que fue Alfonso Rodríguez. De manera que este es un ejemplo muy bello de ese ir más allá de las fronteras, no necesariamente culturales, en este caso sí, pero a veces hay que ir más allá de las fronteras de la fe. Si el vecino mío es un incrédulo y yo doy un pasito hacia él, ese es un acto misionero más allá de las fronteras de la fe, porque aquí está la fe, allá está la no fe, y yo tengo y puedo hacer algo. Entonces, qué bonito este tercer rostro. Pero hablando ya de ir más allá de las fronteras de la fe, donde no hay fe, hay que empezar con hay que dar tres pasos muy importantes. Miren, el primero es el contacto humano. Creo que están ahí, sí. Contacto humano. Y el contacto humano es fundamental. El contacto humano, mire, les cuento de alguien que era especialista en contacto humano. Se llamaba Carlos de Foucauld. Tal vez ustedes han escuchado ese nombre. Él trabajó en África. Él trabajó en el norte de África. Él trabajó entre los musulmanes. Nada sencillo. Él trabajó entre una tribu llamada los Tuareg. Nada sencillo. Y toda su vida lo que se dedicó fue al contacto humano, a dar testimonio de la fraternidad de un cristiano. Y no estuvo ni predicando ni haciendo catequesis, nada, porque no había, eran todos musulmanes, pero quiso vivir en medio de ellos como un hermano universal. Contacto humano que todos estamos llamados a vivir de una manera, pues a veces no tan complicada como la de él, pero todos lo tenemos que vivir. Y después del contacto humano, el diálogo. El diálogo es importantísimo. Bueno, la iglesia tiene muchos documentos sobre el diálogo, y entonces qué bonito también esta parte del diálogo. Había un grande hombre que promovió tanto el diálogo, se llamaba Raimundo, no Raimundo y todo el mundo, sino Raimundo Lulio, y yo creo que qué bonito recordarlo aquí en este momento. Y finalmente el primer anuncio de Jesús. Después del contacto humano y del diálogo, pues se prepara ya el terreno para el primer anuncio de Jesús. Y esto me parece que es la gran tarea nuestra de ayer y de hoy. De ayer y de hoy. Ya veremos otra situación, otros rostros que nos van a pedir con urgencia el primer anuncio de Jesús. Pero entonces, cuando lleguemos a algún lugar,
pues tengamos presente el contacto humano, el diálogo y el primer anuncio. Pero cuidado, antes de estos tres hay otro muy importante, y es conocer lo que allí está obrando el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo está en todas partes. Está en todas partes. Y cuando ustedes llegan a un lugar que creen que lleguen por primera vez allí a hacer evangelización, el que les abre la puerta es el Espíritu Santo. Y les dice con una frasecita que hay a la entrada de Tunja: te estábamos esperando. Te estábamos esperando. Así, vean, les cuento que una vez enviaron a un diácono a una región. Era la primera vez que llegaba allí, y cuando llegó allí empezó a hacer un sermón, un discurso pues grandísimo, y la gente lo escuchaba, y naturalmente a un momento dado la gente inclinaba la cabeza y decía Moabola Samati. Y él seguía hablando todo entusiasmado, y la gente Moabola Samati. Y seguía hablando y la gente Moabola Samati. Bueno, hasta que terminó. Y cuando terminó, el que lo acompañaba lo llevó a la casa donde iba a quedarse y le dijo: pero tenga cuidado porque pasamos aquí por un potrero, hay mucho ganado y puede poner el pie sobre una Moabola Samati. Sí, no es exactamente por eso que hay que aplaudir, ¿no? Pero de todas maneras, vean, ¿por qué estuvo muy bien que le hubiera pasado eso a este diácono? Porque antes de pretender enseñarle a todo el mundo, cuando todavía no conoce nada de nadie, primero espere, escuche, aprenda de los demás, vea qué ha hecho el Espíritu Santo en ese pueblo. Eso se sabe porque hay mucha gente que tiene sabiduría en un pueblo y hay que escucharlos. Uno no puede llegar a dárselas de que sabe todo. No, primero hay que escuchar. Entonces, la misión hacia los otros más allá de las fronteras no significa que vamos a lugares donde Dios no está, donde el Espíritu Santo no está, porque el Espíritu Santo no tiene fronteras. El Espíritu Santo llena la tierra. El Espíritu Santo es como el viento que sopla donde quiere. De manera que vean qué importante saber que allí donde estemos estará también el Espíritu Santo con nosotros. Sigamos. Cuarto rostro. Pero aquí a ver qué hay. No, leamos eso también. A ver, es el Papa Francisco el año pasado en la Jornada Mundial de las Misiones. Entonces, ánimo pues, hoy en día ¿cómo leen de bien? ¡Qué maravilla! Sí. Cuarto rostro. ¿No? ¿Qué le quitaste? Cuarto rostro, la misión a los compañeros y la misión intergentes. Miren, eso es interesante. La misión a los compañeros. Yo no sé qué experiencia han tenido ustedes con las niguas. ¿Nunca le ha tocado sacarse una nigua de debajo de la uña? Sí. ¿Y qué experiencia han tenido ustedes con las garrapatas? ¿Nunca se han acercado al ganado y se han llenado de garrapatas? ¿Y qué experiencia han tenido con los aradores? Nunca han atravesado un campo y al final están todos llenos que ya no saben por dónde rascarse. Pues vean, había unos franciscanos que eran 12, llegaron a México y
y llegaron descalzos. No les importaron ni las niguas, ni las garrapatas, ni los aradores. Llegaron descalzos, vestidos muy humildemente. Y la gente los miraba, los indígenas, y decían, pronunciaban una palabra, motolinía, que quiere decir pobre y humilde. Es que antes de ellos había pasado el conquistador Cortés, que no tenía nada ni de pobre ni de humilde, no, pero pasaron ellos, decían pobre y humilde. Motolinía significa eso. Y ese fue el esfuerzo que ellos hicieron para llegar y para vivir como compañeros. Pero evidentemente que hay un ejemplo actual maravilloso. Es el de los misioneros latinoamericanos. El de los misioneros latinoamericanos, los que han ido a África, los que han ido a Asia. Miren, tienen una habilidad extraordinaria para volverse compañeros. Tienen una habilidad extraordinaria para cortar todas las distancias. Tienen una habilidad extraordinaria para entrar en la familia y terminan en la cocina. Ya saben por qué, ¿no? Sí, también. ¿Y por qué lo hacen? Porque tienen afecto. Toda su fuerza está en el afecto, en crear relaciones, en ser compañeros, Esa es una característica muy bella de los latinoamericanos, todos, desde arriba hasta el último rincón de América. Es muy lindo. Mire, una vez estaba en Bangladesh, en Asia, con gente muy, yo no trabajaba allá, simplemente estaba visitando todas esas regiones, me dirigía a Corea, y un grupo de gente muy humilde, ahí todos salieron a saludar, y de pronto de entre el grupo salió uno de ellos, pero es que no se distinguía para nada de los demás. Y me dijo, soy un misionero mexicano. Yo quedé maravillado, pero lindísimo, que viviera como un compañero allí entre los demás. Eso era algo muy especial. Entonces yo creo que esto es lo que exige la misión, como un despojarse de tantas cosas, un despojarse, una kénosis, para decirlo en forma difícil, ¿no? Jesús, que se despojó de su divinidad para hacerse hombre, una kénosis, y eso lo necesita cualquiera pero miren, no es que lo necesita, pero le es fácil, porque eso es lo que he visto. A los latinoamericanos les es fácil despojarse de tantas cosas y meterse como compañeros entre la gente. Al lado de esta misión, a los compañeros y con los compañeros, hay otra que se llama misión intergentes, y eso sí ya es más difícil de entender, pero ni mucho. Vean, la misión intergentes es la misión que se hace en el mismo pueblo. Pongo un ejemplo clarísimo. Un ejemplo clarísimo es el de la samaritana. La samaritana encontró a Jesús, dialogaron, ella quedó totalmente conmovida y convencida y se fue donde su mismo pueblo a anunciarles a Jesucristo. Vayan y vean un hombre que me ha dicho toda la verdad de mi vida, ¿no? Y después dirán, ya no tienes que hablarnos de él, lo hemos visto con nuestros propios ojos. Pero ¿cuál es la característica de que fue una mujer que había encontrado a Jesucristo, anunciarle a Jesucristo a los paganos de su mismo pueblo, para que conocieran a Jesucristo? Esta es la misión intergentes. No es la misión que hacemos entre la gente.
mejor dicho, la pastoral que hacemos entre la gente piadosa, como estamos aquí, ¿no? Todos muy buenos. Esa no es misión intergentesan, cuando yo me meta bien entre todos. No, es la misión dentro del mismo pueblo, pero hacia aquellos que no conocen o le han dado la espalda a Jesucristo. Esa es una misión muy linda y que está al alcance de todos nosotros, sin ir quién sabe dónde. Ahí tenemos pues la posibilidad de ser misioneros al 100%. Leamos el texto que hay ahí, porque ustedes resultaron buenísimos lectores. A ver, ¿cuál es ese? Sí. Vayan y anuncien a toda esa vida cómo es y no como nos gustaría que fuese. Vayan y abracen en mi nombre. Vayan al cruce de los caminos. Vayan a anunciar sin miedo, sin prejuicios, sin superioridad, sin purismos, a todo aquel que ha perdido la alegría de vivir, para que sea el brazo misericordioso del Padre. Muy bien. Bueno, sí, después de lo demás Quinto rostro, la misión en salida hacia la otra casa. Esto de la misión en salida hacia la otra casa es también muy bonito. Vean, a un lado ustedes ven la fotografía de Teresa de Calcuta. En una ocasión llegó donde Teresa de Calcuta un aviso que había una familia musulmana que se estaba muriendo de hambre. Y ella agarró toda la comida que puso y se fue donde esta familia musulmana, ¿no? Y cuando la mamá de esta familia musulmana recibió lo que le llevó, lo dividió todo en dos partes y cogió una parte y salió corriendo. ¿Y por qué? Después, cuando regresó, explicó: porque yo sabía que había una vecina mía que estaba en las mismas condiciones, una vecina hindú. Y aun cuando ella fuera musulmana, no, lo importante era ayudar a quien está muriéndose de hambre, y partió lo suyo con la familia hindú. Y todos los hijos de esta mamá estaban felices porque ella hizo este gesto. Miren, esa es la misión en salida hacia la otra casa. No estamos hablando metafóricamente de casas, ¿no? De las casas de verdad. Vivimos rodeados de casas, y qué importante pues entonces tener ese cuidado con las necesidades de los demás. También podemos dar un testimonio de misericordia, como nos lo pide este año el Papa, a los vecinos. Vean, qué bonito que el Evangelio nos habla de Cornelio, de Lida, del carcelero, de Crispo. De cada uno de ellos se dice la misma cosa: creyó él y toda su casa. Es que es una pastoral hecha de casa en casa. Y esto fue lo que caracterizó a los primeros cristianos, ese cuidado por los vecinos. Mire, cuando había epidemias, ¿no? Qué manera de prodigarse de los cristianos por los que estaban enfermos. Y muchos murieron en el intento de ayudar en estas grandes epidemias, y murieron. Pero creo que esto era uno de los grandes signos de la vitalidad y de la verdad del cristianismo, ¿no? Porque es que vean, había cosas desconocidas, y una es esa nueva manera de vivir más humana, más fraternal. Eso era maravilloso. Entonces, todo ello facilitó la evangelización, como también lo facilitó el testimonio, por ejemplo, de las mártires. ¿Cuántas mártires, madres de familia,
¿no? Sacadas de sus hogares. Y la cosa era terrible porque llegaba toda la familia angustiada a ver qué iba a pasar. Y la mujer, la mamá o quien fuera, ahí al frente de un juez que tenía que dictar sentencia. Al otro lado el verdugo que tenía que acabarla según la sentencia que se dictara. A otro lado los acusadores que estaban diciendo sí, vive de esta manera, no es una cristiana, lo que sea. Al otro lado los amigos, todos con los ojos llorosos. ¿Qué iba a responder cada una de estas mujeres? Respondía con una palabra sencilla y no decía nada más: yo amo a Jesús. Punto, no más. Ahí mismo las acababan, ahí mismo las mataban, pero el testimonio era maravilloso: yo amo a Jesús. Entonces, aplaudan a Jesús si quieren, eso es a las mujeres. Bueno, muy bien. Entonces vean, esto es la misión en salida hacia la otra casa. Sigamos adelante. ¿Están aburridos? ¿Todavía no? Bueno, sí. Leamos ese texto, está chiquito. A ver, la iglesia... Muchas veces la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, o renunciar a las urgencias para acompañar al que se quedó al costado del camino. A veces es como el padre del hijo pródigo, que se queda con las puertas abiertas para que cuando regrese pueda entrar sin dificultad. Seguimos. Sexto rostro. Miren, sexto rostro, la misión en salida a las heridas. A las heridas. Hay un nombre ahí, ustedes ven un nombre que es de Miguel Unía. Ustedes dirán, ¿y quién es ese Miguel Unía? Pues vean, era un salesiano que trabajaba en Agua de Dios. En Agua de Dios, donde estaban los leprosos. ¿Saben dónde es Agua de Dios, no? Por allá en Cundinamarca, sí. Bueno, era salesiano, necesitaba una ayuda porque ya estaba medio acabado, y se fue a Turín, allá donde estaban los seminarios salesianos, y le dijeron, pues mira a ver quién le sirve. Y él se puso a mirar seminaristas por acá, por allá, y encontró uno y no se dijo, este es el mío. Y se fue donde él y le dijo, ¿tú estarías dispuesto a venir a un leprosario en Colombia? Y dijo, sí, inmediatamente. Y esa persona se llama Luis Bariara. Y este Luis Bariara es santo. San Luis Bariara, y es santo porque vivió en Agua de Dios toda su vida cuidando los leprosos. Vea, esa es la misión en salida a las heridas, ¿no? Que también es una misión que hay que hacerla, es una misión que la pide el Papa, es una misión que nos desafía todos los días. Luchar desde el Evangelio contra las causas estructurales de las heridas, eso hay que hacerlo, claro. Hay causas porque hay poderes que generan heridas, hay fuerzas de poder o de tener o de índole étnica, de poder, pues tantos regímenes que hay en el mundo y generan tantas heridas, tantas muertes, tanto sufrimiento. Regímenes del tener,
pues todo lo que son los sistemas económicos excluyentes, sin solidaridad, pues generan mucho sufrimiento. Y puede haber también de índole étnica, como los racismos en tantas partes del mundo, como las guerras tribales también. Todo eso genera un sufrimiento terrible. Entonces es importante pues también tener presente la misión en salida a las heridas y hacerlo con inteligencia, porque miren, una vez se le cayó a un hombre encima un muro viejo, se le vino, lo tapó casi todo, y había una viejita en la ventana mirando, y claro, ahí mismo sacó un poco de algodón y un poco de alcohol y corrió donde estaba el herido, pero el herido estaba tapado, solo un dedito salía afuera, nada más. ¿Y qué hizo ella? Pues empezó a limpiar el dedito y nada más. Pues es un acto, claro, muy bello, pero más le valía haberse puesto a gritar como una loca para que viniera más gente, ¿no? Que no limpiar el dedito ahí. Es decir, le faltó inteligencia cuando el corazón parecía muy grande, ¿no? Entonces hay que hacerlo con inteligencia. La misión en salida a las heridas. La misión en salida a los pobres, pues ahí no habría que decir nada, porque ustedes, todo el pensamiento del Papa Francisco va tan dirigido a los pobres. Aquí está la figura de Francisco de Asís, que anduvo contracorriente de su tiempo. Claro, su tiempo era una carrera a la riqueza, porque estaba despertando nuevamente el mundo después de unas crisis violentas, pero él anduvo contracorriente y al orden de los traficantes opuso el orden de los mendicantes, de los que aceptaban vivir con los pobres y como los pobres. Amó a los pobres porque el ser humano vale por lo que es, no por lo que tiene. Esta es la razón por la cual amaba a los pobres, para que se reconociera el valor del ser humano, más allá de si tiene o no tiene muchos recursos. Apartó de su corazón la ansiedad por las cosas terrenas y abrió espacio en él mismo al seguimiento amoroso de Jesús y al amor de los pobres. ¿Hay algún texto? Entonces leámoslo todos. Si la iglesia entera asume este dinamismo misioneros, debe llegar a todos, sin excepción. Pero a quienes debería privilegiar cuando uno lee el Evangelio, se encuentra con una orientación contundente. Pero vamos entonces a otro rostro, saltándonos unos cuantos. Vamos a la misión en salida transcultural. Miren, antes de eso está la misión en salida cordial. Es bonito. Con esto he querido resumir todo lo que he dicho. A la misión hay que ponerle corazón. Uno no puede ser misionero si tiene un corazón de piedra, ¿no? Como las piedras del río que están ahí en el río. Llevan 10 años, 20 años, 30 años, y cuando uno saca esas piedras y las parte, se da cuenta que por dentro están secas. No les entró ni una gota de agua. Entonces, un corazón que es como la piedra del río, pues difícilmente va a hacer algo. Porque decía el cardenal Newman que el corazón le habla al corazón. Es con el propio corazón que se llega a otro corazón. Y tenemos aquí las reliquias de alguien que nos enseña a trabajar con el corazón, que fue Santa Laura. Ella decía
Dios había guardado en nuestro corazón un elemento desconocido para el indio que habría de sorprenderlo: el amor y la ternura. Entonces, la misión hay que hacerla en salida cordial. Bueno, una palabrita sobre la misión en salida transcultural. Pues miren, el mandato de Jesús de hacer discípulos de todos los pueblos no significa que de cada pueblito o de cada pueblo grande o de cada nación se saquen algunos discípulos. No, sino que todo el pueblo tiene que comprometerse con el Evangelio. A todo el pueblo hay que anunciar el Evangelio, y decir a todo el pueblo significa tomar en consideración la cultura de cada pueblo, la cultura. Entonces, cuando se es misionero, como ustedes han tenido experiencias también pequeñas, hay que a veces entrar en contacto con otras culturas, y entrar en contacto con otras culturas tiene pues sus implicaciones. Y yo me voy a resumir, porque ahora estamos resumiendo. Ahí hay dos palabritas muy importantes: la palabra multiculturalidad y la palabra interculturalidad. ¿Y qué significa la primera, multiculturalidad? En la Constitución de Colombia dice que somos un país multicultural. Eso no quiere decir mucha cosa. Al contrario, yo diría que es algo negativo, eso de decir un país multicultural, porque dice simplemente qué es el país, que este país tiene muchas culturas, pero no dice nada más. Y eso no es suficiente, no sirve para nada. No, multicultural. Multicultural suena algo así como viva y deje vivir. Que cada uno viva y deje vivir a los demás. Y nada más, pero eso es muy poco para nosotros. Y por eso la interculturalidad significa no viva y deje vivir, significa entrar en contacto con otras culturas y hacerlo con la misma actitud como uno tendría cuando entra en un jardín ajeno. En un jardín ajeno, o en el propio jardín, uno hace lo que quiera y tumba una matera y corta una flor, pero si es un jardín ajeno, uno entra con mucho cuidado y va admirando las bellezas que hay y las va manifestando y va descubriendo cosas nuevas y va aprendiendo. Es decir, hay una relación, un intercambio maravilloso de riquezas. Eso es lo que tenemos que promover nosotros como misioneros: una interculturalidad, un cambio de riquezas, porque es que las culturas, no crean que crecen ¿cómo diríamos eso? Por intrafecundidad, allá como mirándose hacia adentro. Así no crecen. Las culturas crecen por interfecundidad, relacionándose con las otras culturas. Y hay que ayudar a cada pueblo que tiene su cultura a no encerrarse, a participar de los valores de otras culturas, porque si no pasan cosas tan terribles como las que están sucediendo en La Guajira, donde los niños se mueren. Y no es el caso de echarle toda la culpa al Estado, hay que echársela a una condición cultural encerrada que no ha sabido enriquecerse con otras culturas para responder a los nuevos desafíos. Entonces, parte de la misión es ayudar a las culturas también a crecer y a enriquecerse con las demás. A ver si hay una última antes de... Te digo cuál. Bueno, la última, la 12ª, la misión hacia la novedad internacional. Eso sí, muy bien. Vean, sucede que una vez se fue una mamá desesperada donde el médico, y llegó donde el médico y llevaba a su niño en estado complicado. Y le decía: doctor, es que mi niño se comió un pedacito de cable del televisor, y se comió una tuerquita del televisor, y se comió por allá como un transistor, yo no sé cómo se llama eso del televisor, y se comió otra cosa del televisor. ¿Yo qué hago?
Y el médico le dijo: pues póngale antena porque ya tiene todo lo demás. Vean, los niños ya nacen con antena, se la saben todas y entran en un mundo nuevo, ¿no? Un mundo que no es local, es internacional, tiene un lenguaje internacional y las novedades internacionales son muchas. Y uno de los grandes énfasis, especialmente de Juan Pablo II, pero también del Papa Francisco, es enfrentar lo que se llaman los nuevos areópagos. Nuevos areópagos son realidades que no son ni buenas ni malas, son novedades. Pero si no estamos presentes ahí, se pueden volver malas. Y si estamos presentes ahí, pueden ponerse al servicio del Evangelio. Entonces es muy importante eso de estas nuevas realidades internacionales. ¿Y cuáles son estas realidades internacionales a las que hay que ponerle cuidado misioneramente? Pues uno, los medios de comunicación. Los medios de comunicación. Ayer me decía alguien que los continentes no son 5 sino 6, y yo decía: ¿y cuál es el sexto? Y me dijeron: el continente virtual. Y el Papa ha dicho que hay que evangelizar al continente virtual. Entonces ese es uno de los otros, los centros generadores de cultura, como las universidades, pueden ser promotores de verdad y de bien, o todo lo contrario. Hay que estar atentos. La promoción de la mujer y del niño en estos tiempos de tantas ideas raras en torno a la familia, qué importante estar atento ahí. Los derechos humanos, las relaciones internacionales, las relaciones entre todos los pueblos, las relaciones comerciales muchas veces son tremendamente injustas, entonces ahí hay que estar. La búsqueda de sentido. Hoy hay mucha gente buscándole sentido a la vida. Qué lindo que haya alguien con espíritu misionero que les ofrezca el Evangelio para que el sentido de la vida no lo vayan a sacar del tarot o de algunas otras cosas raras. La paz y la reconciliación, el mundo de la investigación científica, que puede hacer cosas maravillosas y las hace, como puede hacer cosas también negativas y las hace. Entonces, la misión hacia la novedad internacional. Yo creo que termino con este punto solamente, pues todo esto conforma ya la misión en salida de la iglesia con su misión en salida. Y fuera de la misión en salida, ustedes están ya pidiendo salida. Entonces vamos a terminar. Muchísimas gracias a todos por su atención.